Bueno, hola de nuevo. En la clase de hoy lo que vamos a hablar es del comportamiento de métodos. Vamos a ver el comportamiento de los objetos, ¿no? Vamos a ver cómo podemos definir métodos en Java y vamos a ver en esta clase de hoy solo el principio de, bueno, cómo es el funcionamiento de estos objetos, ¿vale? De estos métodos, perdón. Entonces, vamos a hablar de mensajes y de métodos, ¿vale? Sabéis que al principio nosotros hablábamos de que en la orientación objetos teníamos objetos que se intercambiaban mensajes, ¿no? Entonces, un mensaje es una petición enviada a un objeto para que realice una acción y que va acompañada de información adicional, como pueden ser unos argumentos, ¿vale? Lo que hace el objeto cuando recibe un mensaje es responder a ese objeto, a ese mensaje, perdón, ejecutando un método, ¿vale? Entonces vemos ahí que hay una correspondencia entre mensajes y métodos, es decir, a mí me llega un mensaje y ante la llegada de ese mensaje yo ejecuto un determinado método. Entonces, en un principio podemos considerar que mensajes y métodos son equivalentes o son lo mismo, ¿no? El mensaje que yo le mando a un objeto es el método que yo le pido al objeto que ejecute. Eso en principio es así, luego veremos más adelante en el tema 3 que no tiene por qué ser siempre así. Y ante un mismo mensaje, digamos que un objeto puede ejecutar métodos diferentes dependiendo de las circunstancias, dependiendo de aspectos como sobrecarga o sobreescritura. Vale, pero eso lo veremos más adelante, o sea que al principio podemos suponer que los mensajes son los métodos y ya está. Vale. ¿Cómo definimos un método en Java? Bueno, pues un método en Java se define, en primer lugar, indicando unos especificadores de acceso. ¿Vale? Los especificadores de acceso son los mismos que para los atributos. Son el de public, protected, visibilidad por defecto, pacaje y private. Luego tendremos unos modificadores que son muy parecidos también a los de los atributos, aunque funcionan de forma un poco distinta, ¿no? Tenemos el static para definir métodos estáticos, el abstract para definir métodos abstractos y el final para escribir métodos finales, ¿no? Que no pueden sobreescribirse. Realmente en este tema solo vamos a hablar de los métodos estáticos porque abstract y final tiene que ver bastante con la herencia, entonces lo veremos en el siguiente tema. Luego tendremos un tipo de retorno y el nombre de un método, ¿no? Los métodos devuelven un elemento, un tipo primitivo, otro objeto, el nombre del método, unos paréntesis, los parámetros opcionales. Luego hay opcional una cláusula throws, lista de exceptions. Esto no lo vamos a usar porque se usa para excepciones comprobadas. Las excepciones comprobadas que lanza un método tienen que ser declaradas en esta lista de throws. Como no vamos a usar excepciones comprobadas, simplemente usaremos, ya lo veréis en prácticas, las excepciones no comprobadas, pues esto también lo podemos olvidar un poco. Y luego abrimos llaves y el cuerpo del método propiamente dicho, ¿no? Vale. Antes de empezar a ver los métodos, es importante entender cómo funciona el paso de parámetros en Java. ¿Vale? Es importante entenderlo porque es un aspecto fundamental de los métodos, del funcionamiento de los métodos, ¿no? Cómo es el paso de parámetros. Entonces, digamos que, bueno, primero tenemos que diferenciar entre parámetros formales y parámetros actuales. Los parámetros formales son los que se declaran en la implementación del método y los parámetros actuales son las variables que pones en la llamada, ¿no? Yo pongo int valor y luego le paso un 5. El int valor sería el parámetro formal, el 5 es el parámetro actual que yo le paso. El tipo de paso de parámetros, digamos que hay dos fundamentales, ¿no? En realidad hay más tipos y distintos lenguajes tienen distintos tipos de pasos de parámetros, pero digamos que una clasificación inicial sencilla sería los de paso por valor o paso por referencia. El paso por valor es que el valor de los parámetros actuales se copie en los parámetros formales, con lo cual si hacemos algún cambio en ese valor dentro del método, pues hacemos algún cambio sobre la copia y el valor original queda sin cambiar. O el paso por referencia es que el parámetro formal apunta a la misma dirección de memoria que el parámetro actual, con lo cual los cambios que hagamos dentro del método tendrán una consecuencia luego al salir del método. ¿Vale? Bueno, en Java todos los parámetros se pasan por valor. ¿Vale? El paso de parámetros en Java es por valor, punto, y nada más. Punto y nada más, pero bueno, hay que hacer una aclaración porque esto se lía mucho, sobre todo cuando tenemos en cuenta los objetos, ¿no? Es decir, los tipos primitivos, los parámetros actuales, se copian en los parámetros formales. Lo que yo decía, si tú me pasas un 5 como parámetro a un método, ese 5 se va a copiar en el parámetro formal y tendremos un nuevo 5 dentro del método, ¿vale? Los objetos también van a hacer lo mismo, es decir, yo te paso un objeto y el objeto se copia, ¿vale?
Pero habíamos dicho que los objetos son punteros en Java. Y hay que tener en cuenta que los objetos son punteros. Entonces, lo que se va a copiar es el puntero. Es decir, yo tengo un puntero apuntando a una zona de memoria en el montículo y cuando eso lo paso por parámetro, haré una copia del puntero. Pero la zona de memoria en el montículo a la que apunta va a ser la misma. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que en la práctica, como los objetos son referencias, y si pasamos una referencia por valor, es como pasar el objeto que reside en el montículo por referencia. ¿Vale? Es decir, yo no puedo cambiar el puntero al que apunta el objeto, pero la zona de memoria donde apunta el objeto, el contenido que hay ahí guardado, sí que se puede cambiar. ¿Vale? Por eso en algunos libros dicen, el paso de parámetros en Java en los tipos primitivos es por valor, en los objetos es por referencia. Bueno, no es del todo exacto, ¿no? Yo entiendo por qué lo dicen, pero no es del todo exacto. No, el tipo de parámetros en Java es por valor. Lo que pasa es que los objetos son referencias y pasar una referencia por valor es como pasar el objeto en sí mismo por referencia. ¿Vale? Bueno, para no liarnos mucho con teoría y tal y cual, vamos a verlo en un ejercicio, que yo creo que es como se ve más claro. Bueno, también, como es un ejercicio sencillo y que es muy fácil ver el resultado, simplemente copias esto y lo pones en un IDE y lo compilas, ya vas a ver el resultado, pues lo voy a resolver aquí y os lo muestro. Entonces la idea es que, bueno, que paréis el vídeo, ¿no? Veáis, ahí os pregunta el siguiente código. ¿Cuál es el resultado de ejecutar este código? Y os da tres opciones, 500, 1000 o 1500, ¿vale? Es una típica pregunta de test del examen y muchas veces la he puesto en el examen, ¿vale? No es ningún secreto que todos estos códigos que pongo en un recuadro rojo tienen probabilidades de que, hombre, no lo repito siempre todos los años, ¿no? Que si no sería muy previsible, pero alguno que otro van cayendo de vez en cuando. Entonces aquí os pregunta cuál es el resultado. Si veis lo que hace es, tenemos un método manipular cuenta, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, yo creo una cuenta y creo una cuenta C con 1000 euros. Meto esa cuenta C en el método manipular cuenta y luego imprimo qué es lo que sale de ahí, ¿vale? En manipular cuenta lo que hago es, hago una copia de C en C1 y lo que hago es hacer que C1 le ingrese 500, ¿vale? Que luego queda una cuenta C2 y hago que C1 apunte a C2. Entonces aquí hay la duda de ¿cuánto vale C al salir de este método? ¿Cuánto dinero tiene C en su cuenta? ¿Tiene 500? ¿Tiene 1000? ¿Tiene 1500? ¿Vale? Bueno, pues lo vamos a hacer ahora, lo vamos a resolver paso a paso y a ver si lo adivináis. ¿Vale? Entonces, primero pensarlo, intentar dar la respuesta, que es cuál es la respuesta a la que daríais, y parar el vídeo y luego después veis la solución. ¿Vale? Entonces, a ver, os voy a poner la solución aquí. Bueno, voy a apagar la cámara porque si no, cuando escribo me veis con la cabeza agachada y no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto aquí. A ver, he cogido otro programita para hacer de pizarra virtual. El problema es que el Teams tiene una pizarra virtual, pero no la puedes grabar. La pizarra virtual del Teams. Entonces, bueno, tengo que aquí utilizar otros métodos. Entonces, bueno, a ver qué tal va. Utilicé el OneNote el otro día, iba un poco lento. Vamos a utilizar ahora otra herramienta aquí de Samsung y a ver si va un poquito más, ágil. Bueno, entonces, aquí lo que teníamos era, vamos a poner el código por un lado, ¿no? Vamos a poner el código, yo qué sé, negro. Y lo que teníamos era, fuera del método, lo que hacíamos era, teníamos cuenta C es igual a new cuenta. Y le pasamos 1000 euros. ¿Vale? Bueno, vamos ahora a poner cómo sería la memoria del ordenador, que está pasando en la memoria mientras ejecutas estas cosas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí una división y vamos a poner ahí qué es lo que está ocurriendo mientras, ¿no? Vale, entonces lo que está ocurriendo es que yo he creado una cuenta C, ¿no? Un objeto de tipo cuenta que se llama C y que apunta, una cuenta es un objeto que apunta a una zona de memoria donde estará el objeto guardado y tendrá un atributo donde tiene 1000 euros ahí guardados. Vale. Bueno, la siguiente instrucción es
manipular cuenta, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo. Vamos a escribir aquí ahora manipular cuenta. Y le pasamos el objeto C, ¿vale? Por parámetro. Bueno, esto lo que significa es, vamos ahora a dentro del método, ¿vale? Vamos ahora dentro del método. Tenemos un método, bueno, no lo escribo todo porque me queda muy largo. Manipular. Tenemos un método manipular cuenta donde yo le paso una cuenta C1, ¿vale? Y aquí dentro de este método vamos a ir poniendo. Lo primero que hacemos es C1.ingreso de 500. Vale, entonces, lo que está ocurriendo cuando hacemos esto es, entramos en el método, entonces vamos aquí, también la memoria, lo que ocurre dentro del método. Entonces, aquí lo que ocurre dentro del método es que acabamos de crear una cuenta, C1 es nuestro parámetro formal, ¿no? Entonces, tendremos aquí un objeto de tipo cuenta, que es C1. Como el paso de objetos es por valor, entonces lo que se hace es hacer una copia de los parámetros actuales en los parámetros formales, con lo cual C1 será una copia. Claro, C, como es una dirección de memoria, es la dirección de memoria 1, 2, 3, 4. Pues C1 es una copia, entonces C1 es la dirección de memoria 1, 2, 3, 4. Con lo cual están apuntando al mismo objeto que está en el montículo. ¿Vale? Vale, lo siguiente que vamos a hacer es crear otra cuenta. Vale, entonces lo siguiente que vamos a hacer, vemos que el código lo que nos dice es que hace cuenta 2, bueno, cuenta C2 es igual a new cuenta de 500. Vale. Entonces, ¿cuál es el resultado de hacer esto? Bueno, el resultado de hacer esto es, vamos a ponerlo por aquí, el resultado de hacer esto es que yo creo otra cuenta que es C2, es una cuenta, y que apunta a una zona de memoria que está por aquí, donde tenemos los 500 euros. Vale. Siguiente instrucción de código. La siguiente instrucción de código es que yo hago que C1 es igual a C2. ¿Vale? Y acaba el método. Entonces, ahora si C1 es igual a C2, entonces lo que ocurre es que C1 deja de apuntar a donde estaba apuntando y C1, vamos a borrar esta línea de aquí, C1 pasa a apuntar aquí. ¿Vale? Perdón. Perdón. Me he saltado. Me he saltado el paso del ingreso. Espera, volvemos para atrás. Perdón, me he saltado la parte de que hacía el ingreso. Vale. Antes de crear la cuenta C2, tú haces una copia. C1 es una copia de C y luego le ingresas 500 euros. Con lo cual, aquí tienes 1.500. Le ingresas 500 euros. Vale. Se me había pasado la parte esta. Entonces tienes que haces una copia de C en C1 y ese C1 le ingresas 500 euros. ¿Vale? A ese C1 le ingresas 500 euros, con lo cual sucede el hecho lateral, ¿no? El efecto lateral de que tú le has ingresado 500 euros a C1, pero como C1 apunta al mismo sitio en el que apunta C, entonces tú le has ingresado también 500 euros a C. ¿Vale? Luego creas la cuenta C2 y luego haces que C1 apunte a C2, con lo cual luego haces que C1 apunte a C2. Luego se acaba el método. Entonces, cuando se acaba el método, lo que ocurre es que toda la información que residía en el método, todas las variables locales, los parámetros, los tipos de retorno, se borran. Digamos, esto desaparece y se borra de la memoria. O en todo caso quedará para ahí para que recoja el recolector de basura. Con lo cual, el resultado final que nos queda es que en la cuenta tenemos 1.500, ¿no? Con lo cual, el resultado de este problema que habíamos planteado era, aquí está, el resultado de este problema que habíamos planteado es 1.500. El saldo queda como 1.500. ¿Vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué está pasando aquí? Vale, lo que está pasando aquí es que estamos pasando por parámetro
un objeto que es C, que es de tipo cuenta, y la cuenta es mutable. Si tú pasas por parámetro un objeto mutable a un método, es posible, a donde apunta ese objeto no te lo puedo cambiar, pero el contenido sí que te lo puedo cambiar. Es decir, si tú pasas una cuenta por parámetro, esa cuenta seguirá apuntando a esa zona de memoria, pero lo que hay en esa zona de memoria puede cambiar, ¿vale? Con lo cual, es otro motivo más para hacer objetos inmutables, ¿no? Es otro motivo más por lo que los objetos inmutables son adecuados, porque tú los puedes pasar libremente por parámetro porque sabes que no te los pueden cambiar. ¿Por qué no te los pueden cambiar? Porque son inmutables. Vale. Existe la posibilidad de definir los parámetros como final. Y alguna vez alguno me tiene preguntado, ¿y si le pones el parámetro final no se arregla ese problema? No. Si pones el parámetro final, lo único que consigues es que te dé un error de compilación cuando haces C1 es igual a C2. Pero, o sea, quiere decir que no puedes cambiarlo, pero era un cambio que total se deshacía cuando desaparece el método, ¿no? Con lo cual, simplemente lo que consigues es que eso ahí te dé un error de compilación. Lo de final sí que es útil para ciertos usos, con clases internas, con expresiones lambda y tal, que requieren que sí que algunos parámetros sean final. Pero son usos que no los vamos a ver. Entonces, para este problema en concreto, no nos soluciona el problema. Bueno, otra precaución que tenemos que tener es que los parámetros ensombrecen a los atributos si tienen el mismo nombre, ¿vale? Y para evitar esa ambigüedad hay que utilizar el puntero dis, ¿vale? Esto lo que significa es que normalmente si vais atrás a las transparencias, si veis un poco una caja y veis que una caja tenía un valor dentro, entonces hacíamos un setter y en ese setter le pasamos un valor y le pasamos un valor que era un v, para luego hacer valor igual a v o una cosa de este estilo. Bueno, en Java no se suele hacer así. En Java lo que se suele hacer es, bueno, si yo tengo un atributo que se llama valor y quiero actualizar ese atributo que se llama valor con un parámetro, a ese parámetro le voy a llamar también valor, ¿vale? A ese parámetro le llamo también valor, pero entonces ¿cómo diferencio los mismos, no? Dentro del método setValor, el valor se va a referir al parámetro, que es lo que tiene más cercano. Pues por eso se dice que los parámetros ensombrecen a los atributos. Entonces, si yo quiero diferenciar entre el valor parámetro y el valor atributo, lo que tengo que ponerle es un dis delante. Los atributos tienen un dis delante. Dis.valor es igual a valor. Así, digamos que el dis es un puntero que es opcional, a veces no hay que ponerlo, simplemente puedo poner, bueno, pues valor igual a 5, ya está. Es equivalente a poner dis.valor igual a 5. En este caso es obligatorio ponerlo, porque hay una ambigüedad. Si pongo valor igual a valor, el compilador no se da cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces tienes que poner dis.valor, que es el atributo, es igual a valor, que es el parámetro que me pasas por parámetro. Bueno, alguna cosa más. Los tipos de retorno, los decía en Java, de los métodos devuelven siempre un tipo de retorno, o hay que declarar siempre un tipo de retorno. Lo que pasa es que si no devuelves nada, lo que haces es declarar un tipo de retorno que sea void, que significa que no devuelves nada, ¿no? De la misma forma que en C. Si devuelves algo, usas la palabra clave return y recuerda que el return termina automáticamente la ejecución del método. Es decir, cuando yo encuentro un valor, da igual que esté dentro de 8 bucles. Hago return el valor y ¡fum! El método termina. Lo cual es algo bastante cómodo. En otros lenguajes no es así, es un poco más coñazo. Solo puedo devolver un valor, ¿vale? Solo puedo devolver un valor. Entonces, claro, es un problema a veces cuando quieres devolver varios valores. Alguna gente lo que hace es aprovecharse de que lo que le pasas por parámetros se puede cambiar para devolver un valor en el tipo de retorno y otros me lo pases por parámetro y te lo cambio, ¿no? Pero es una construcción horrible, ¿no? Los parámetros, no deberías devolver nada en los parámetros, ¿no? A ser posible. Debéis devolver las cosas en el tipo de retorno. ¿Qué pasa si tienes que devolver dos valores? Por ejemplo, imagínate que tienes que devolver las coordenadas x, y en las que está un objeto. Claro, x, y son dos enteros y yo solo puedo devolver un entero. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, si tiene sentido que las coordenadas x, y de un objeto vayan juntas y se devuelvan juntas como resultado de un método, entonces lo que tienes que hacer es crear un objeto que se llame coordenadas y ese objeto tenga dos atributos, un atributo x, otro atributo y devolver una instancia del objeto coordenadas en ese método, ¿no? Es un poco... Si varios valores van juntos, quiere decir que tienen cierta unidad lógica, y si tienen cierta unidad lógica, deberían existir como un objeto, debería existir una clase de los mismos y
y deberíamos crearla y devolverla. ¿Vale? Y ya con esto acabamos la definición de métodos. ¿Vale? La siguiente clase ya irá de modificadores. Así que lo dejamos aquí y hasta la siguiente clase.